Roma, mediados del siglo I después de Cristo. Las gradas del gran anfiteatro están repletas. El murmullo de la multitud se mezcla con el sonido metálico de las armaduras y el olor a sudor, vino y sangre seca. En el centro de la arena, un grupo de gladiadores espera su destino, mientras los músicos afinan sus instrumentos. Pero aquel día no será como los demás. No es solo un espectáculo más. Es un escenario cuidadosamente montado para complacer al emperador Nerón, un hombre que veía a Roma no como un imperio, sino como su propio teatro. Nerón Claudio César Augusto Germánico, conocido para la posteridad simplemente como Nerón, no fue solo un emperador. Fue un actor, un cantante, un dramaturgo y, al mismo tiempo, un tirano cuya obsesión con el arte y la sangre transformó la vida pública romana en un espectáculo macabro. Desde joven, Nerón había sido moldeado para desempeñar un papel mucho mayor que el de un gobernante tradicional. Educado en la música, la poesía y la declamación, el adolescente Nerón mostraba ya una inclinación por la teatralidad. Su madre, Agripina la Menor, lo empujó hacia el poder con una mezcla de ambición y manipulación, asegurándose de que el joven se convirtiera en el heredero de Claudio, el emperador de Roma. En el año 54 después de Cristo, tras la muerte sospechosa de Claudio, con rumores de envenenamiento que nunca desaparecieron del todo, Nerón, con apenas 17 años, ascendió al trono imperial. El pueblo romano, acostumbrado a emperadores veteranos y curtidos, vio con fascinación cómo un joven casi imberbe se convertía en el hombre más poderoso del mundo conocido. Al inicio, Nerón sorprendió. Sus primeros años fueron vistos como un tiempo de prosperidad y calma. Gobernaba con el consejo de filósofos como Séneca y de líderes experimentados como Burro, jefe de la Guardia Pretoriana. Parecía que Roma tendría un príncipe ilustrado, amante de las artes y guiado por la sabiduría. Pero bajo esa fachada de juventud encantadora se escondía un ego voraz, un deseo insaciable de reconocimiento. Nerón no se conformaba con ser emperador, él quería ser aplaudido, venerado, admirado no por sus decretos o batallas, sino por su talento artístico. Pronto, los pasillos del Palacio Imperial comenzaron a llenarse de músicos, poetas y actores. Roma misma se convirtió en su escenario, y el poder imperial, en su boleto para obligar a todos a presenciar su actuación. En los primeros años de su reinado, Nerón aún escuchaba los consejos de Séneca y de Burro. Gobernaba con cierta moderación, se mostraba como un joven sensible al arte y generoso con el pueblo. Pero poco a poco, la máscara cayó. El joven emperador empezó a mostrar lo que realmente anhelaba. No era solo dirigir un imperio, sino brillar como artista en el centro del escenario. En la tradición romana, el teatro era visto con sospecha por las élites. Actuar, cantar o tocar un instrumento en público era considerado indigno de un hombre de noble cuna, y mucho menos de un emperador. Pero Nerón desafió todas esas normas. No quería gobernar desde el mármol frío del Senado, sino desde las tablas iluminadas por antorchas. Primero, en pequeños círculos privados. Invitaba a amigos, cortesanos y senadores a presenciar sus recitales de poesía o sus interpretaciones musicales. Nadie se atrevía a criticarlo. Era el emperador, y los aplausos eran tan obligatorios como temidos. Con el tiempo, las funciones privadas no fueron suficientes. Nerón comenzó a presentarse en escenarios públicos, ante multitudes. Cantaba, recitaba versos, tocaba la lira. Roma entera debía verlo, escucharlo y admirarlo. Aquellos que bostezaban o mostraban señales de aburrimiento corrían el riesgo de ser acusados de traición. Un cronista antiguo relataba que las funciones de Nerón podían durar horas y horas. Nadie podía abandonar el teatro, ni siquiera por enfermedad. Hay historias de mujeres que daban a luz en los pasillos para no perderse, o no atreverse a perderse, una sola nota del emperador. Así de absoluto era su poder. Podía convertir el arte en una prisión. El emperador no solo actuaba. Organizaba juegos y espectáculos cada vez más fastuosos, en los que se mezclaban las carreras de carros, los combates de gladiadores y las ejecuciones públicas. Pero en todos ellos, el verdadero protagonista era siempre él, Nerón. El pueblo acudía no solo a ver la sangre y el deporte, como era costumbre, sino a presenciar al propio emperador transformado en estrella de su propia obra. A medida que su ego crecía, también lo hacía su crueldad disfrazada de espectáculo. Nerón entendió que la violencia podía ser un acto teatral, un recurso escénico capaz de provocar emociones más fuertes que cualquier poema. Y así, el arte y la sangre comenzaron a fundirse en un espectáculo único, donde la línea entre entretenimiento y horror se desdibujaba cada vez más. Roma se convirtió en un escenario, y Nerón, en el actor principal de una obra cuyo guión estaba escrito con oro, fuego y sangre. Roma ya estaba acostumbrada a los juegos de gladiadores y a las ejecuciones públicas. Pero bajo Nerón,
Estos espectáculos alcanzaron una nueva dimensión. Se convirtieron en representaciones teatrales, diseñadas no solo para castigar, sino para impresionar. El emperador comprendía el poder de la sangre como escenografía. En el anfiteatro, el sufrimiento de los condenados no era un simple acto de justicia, era un guión escrito para provocar asombro, miedo y fascinación en la multitud. Los relatos de la época nos hablan de espectáculos en los que los condenados eran vestidos con disfraces mitológicos. A uno se le hacía representar a Ícaro, y lo lanzaban desde una gran altura para que volara antes de estrellarse en la arena. A otro lo obligaban a encarnar a Orfeo, intentando calmar a las fieras con su música, hasta que los animales lo despedazaban entre rugidos y aplausos. Cada ejecución era una obra de teatro en sí misma, con Nerón como dramaturgo invisible. El público romano asistía en masa. Algunos lo hacían por morbo, otros por miedo a ausentarse. El emperador necesitaba espectadores. Sin ellos, su espectáculo no tenía sentido. Y en esa necesidad de aplausos, Nerón se volvía cada vez más despiadado. En los banquetes privados, el emperador llegaba a organizar escenas vivientes donde esclavos o prisioneros eran ejecutados frente a los invitados, como si se tratara de un entretenimiento refinado. No había banquete sin sangre, no había fiesta sin dolor. Pero lo más aterrador era que Nerón mismo no se veía como un tirano cruel, sino como un artista incomprendido. Para él, estos actos no eran barbarie, sino una fusión entre teatro y vida, una forma de convertir la realidad en espectáculo. Poco a poco, la Roma de Nerón dejó de distinguir entre el circo y la vida diaria. El miedo se convirtió en parte de la rutina, y el imperio entero empezó a girar alrededor de los caprichos de un hombre que veía en cada tragedia humana un guión digno de representarse. Así nació lo que muchos llamaron el teatro sangriento de Nerón, un escenario en el que la vida y la muerte eran recursos narrativos, y donde el emperador se situaba como autor, actor y espectador de su propia obra macabra. La noche del 18 de julio del año 64 después de Cristo, Roma ardió. Las llamas comenzaron en el Circo Máximo, un lugar repleto de maderas secas, telas y tiendas que rápidamente se convirtieron en combustible. El fuego se propagó con una furia incontenible, y pronto los barrios más pobres y los templos más antiguos fueron devorados por el desastre. Durante 6 días y 7 noches, la ciudad se convirtió en un mar de llamas. El cielo se tiñó de rojo, el humo oscureció el sol, y los gritos de los ciudadanos resonaban entre el crujir de los edificios derrumbados. Fue una tragedia de proporciones bíblicas. Pero en medio de esa catástrofe, una imagen quedó grabada para siempre en la memoria colectiva. La del emperador Nerón contemplando el incendio desde su palacio, tocando la lira y cantando versos sobre la caída de Troya. ¿Fue real esa escena o una leyenda propagada por sus enemigos? Es difícil saberlo. Lo cierto es que, verdadera o no, se convirtió en el símbolo perfecto de lo que Nerón representaba, un gobernante que veía en la destrucción de su ciudad un escenario para su arte. Muchos romanos lo acusaron de haber provocado el fuego para abrir espacio a su gran proyecto, la Domus Aurea, la Casa de Oro, un palacio monumental decorado con mármoles, oro y frescos, rodeado de jardines artificiales, lagos y estatuas colosales. Para Nerón, Roma no debía ser una ciudad común, debía ser un teatro digno de su grandeza. Y el incendio, con su poder devastador, ofrecía el lienzo perfecto para empezar de nuevo. Pero la población no lo vio así. Miles habían perdido sus hogares, sus familias, sus templos sagrados. El rumor de que el emperador había dejado arder la ciudad por capricho creció como una sombra que lo perseguiría hasta la muerte. Para sofocar las críticas, Nerón buscó culpables. Y encontró un blanco fácil: los cristianos, una pequeña secta perseguida y despreciada por la mayoría. Los acusó de haber provocado el incendio, y desató contra ellos un espectáculo de horror sin precedentes. En los jardines de su palacio, los cristianos eran cubiertos con pieles de animales y devorados por perros. Otros eran crucificados o quemados vivos, sirviendo como antorchas humanas que iluminaban las fiestas nocturnas del emperador. Lo que para Roma era castigo, para Nerón era un teatro de sombras y fuego, un escenario en el que él se colocaba como director de un drama sangriento. El incendio de Roma marcó un antes y un después. Ya no se trataba solo de un emperador excéntrico que amaba el arte. Ahora Nerón era visto como un monstruo capaz de sacrificar su propia ciudad por el espectáculo. Roma había ardido, y con ella había quedado expuesta la verdad. El imperio estaba gobernado por un hombre que confundía la tragedia con entretenimiento, y que veía en el sufrimiento humano el guión de su obra más ambiciosa. Tras el incendio de Roma y las persecuciones sangrientas, la figura de Nerón nunca volvió a ser la misma. El joven emperador que alguna vez había prometido un gobierno ilustrado, ahora era visto por senadores y ciudadanos como un tirano delirante, consumido por sus caprichos artísticos y sus excesos. La confianza del pueblo se derrumbó.
Los gastos desorbitados para sus espectáculos y para la construcción de la Domus Aurea vaciaban las arcas del imperio, mientras el hambre y la miseria crecían en las provincias. Los soldados, antes leales, empezaron a murmurar. El Senado, humillado durante años, buscaba un momento para vengarse. Nerón, sin embargo, seguía viviendo como si todo fuera una obra de teatro. Se presentaba en competencias musicales en Grecia, donde exigía coronas de laurel y ovaciones interminables. Para él, ser emperador ya no era suficiente, debía ser recordado como el artista más grande de su tiempo. Pero Roma necesitaba un líder, no un actor, y el contraste entre su obsesión y la realidad del imperio se volvió insostenible. En el año 68 después de Cristo, estallaron rebeliones en las provincias. Los ejércitos comenzaron a declarar su lealtad a nuevos líderes, mientras en Roma el Senado decidió actuar. Finalmente, Nerón fue declarado enemigo público. El hombre que había gobernado como si fuera un dios ahora era perseguido como un criminal común. El emperador huyó de la ciudad disfrazado, acompañado solo por unos pocos sirvientes fieles. A medida que avanzaba, comprendía la ironía de su destino. El gran actor de Roma estaba enfrentando su última escena, y no tendría público para aplaudir. Refugiado en una villa a las afueras de Roma, Nerón escuchó la noticia que más temía: sus propios guardias lo habían abandonado. El Senado lo esperaba para ejecutarlo de manera pública y humillante. En ese instante, comprendió que debía escribir él mismo el final de su tragedia. Según las crónicas, Nerón tomó una daga y, con manos temblorosas, intentó reunir el valor para clavársela. Pero no pudo. Miró a sus acompañantes y pronunció su última frase: «¿Qué artista muere conmigo?». Con ayuda de un esclavo, finalmente se hundió el arma en la garganta. Tenía apenas 30 años. La muerte de Nerón marcó el final de la dinastía Julio-Claudia, la primera familia imperial de Roma. Pero su recuerdo sobrevivió como uno de los más oscuros y fascinantes. Un emperador que confundió el poder con el espectáculo, la tragedia con el entretenimiento, y que convirtió la ciudad más poderosa del mundo en un escenario macabro para alimentar su ego. Roma sobrevivió a Nerón, pero el eco de sus actos dejó una pregunta que resuena hasta hoy. ¿Qué ocurre cuando un gobernante convierte la vida y la muerte de su pueblo en parte de su propia obra teatral?